Muy buenas y bienvenidos al canal Vivo Consciente. Bueno, llevamos varias semanas hablando sobre temas de masculinidad o cómo ser hombres más completos, más equilibrados, más centrados, cómo tener mejores relaciones, etcétera. Y ya sabes que me he centrado específicamente en dos libros, en Arquetipos para una nueva masculinidad y en El camino del hombre superior, que os dejaré los vídeos por aquí, pero en base también a una solicitud que me habéis hecho, que es preguntarme, oye Nacho, si me gustaría aprender un poquito más sobre la masculinidad, sobre ser un hombre un poco más equilibrado, mejorar ciertos aspectos de mi vida, ¿qué me recomendarías, no? Entonces, como ya sabes, yo llevo ya un par de años tratando de escudriñar e investigar un poquito el mercado para ver qué existe sobre cómo ser un hombre un poco más centrado y equilibrado y bueno, me ha costado un poquito esa búsqueda, pero como he encontrado varias joyas, me gustaría compartirlas contigo y además son libros que aportan cosas de diferentes temáticas que si yo creo que si consigues leer esos 8 libros te dan una visión mucho más completa. Voy a empezar quizás para ir calentando con los más fáciles, entre comillas, aquellos de los que ya os he ido hablando en las últimas semanas. El primero de ellos sería El camino del hombre superior. De este libro, además, se ha hablado muchísimo. Yo creo que si buscas vídeos en YouTube o en diferentes canales, pues vas a ver muchos resúmenes sobre él. Y bueno, pues yo creo que es un libro muy interesante por el que empezar, más que nada porque te da una visión bastante general y te cambia un poco el paradigma de cuáles son las cosas importantes como hombre, te ayuda a entender la energía masculina, la energía femenina, te ayuda a entender ciertos conceptos como la polaridad para que las relaciones entre hombres y mujeres sean mucho más ricas. Y sí que es un libro que te recomendaría, no es muy largo, la verdad, son menos de 200 páginas, está traducido al español, el original es el inglés, pero bueno, lo tenéis también en español. Y insisto, yo creo que sería un libro muy interesante por el que empezar. Si no lo habéis leído todavía, os va a dar muchas más ganas de seguir indagando. Se centra sobre todo para cuando lo leas en temas como el propósito, que es algo importantísimo para el hombre y que hemos hablado ya en ciertos vídeos. Así que bueno, no me enrollo mucho más sobre este libro porque ya os digo que os he dejado muchos vídeos sobre ello, pero es una joyita. Así que si no lo habéis leído todavía, os recomiendo que os metáis con esta lectura. Y vamos con el segundo libro, que es también el conocido Arquetipos para una nueva masculinidad, que repasa los arquetipos del rey, el guerrero, el mago y el amante. A mí este libro me gustó muchísimo, bueno, tanto que como sabéis he ido haciendo varios vídeos, un vídeo con cada uno de los arquetipos y al final este libro lo que te ayuda es a conseguir ser una versión mucho más equilibrada de ti mismo, entender esos diferentes arquetipos que en realidad se asocian a ciertos valores masculinos y poder observar en cada momento de tu vida cómo te encuentras. Si quizás estás un poquito desequilibrado respecto a valores más relacionados con el amante, que puede ser más el estar conectado contigo y con todo tu entorno, o por otro lado a lo mejor puede ser que esté fallando los valores relacionados con el guerrero, que está más relacionado con la fuerza, con seguir tu propósito, con conseguir grandes objetivos, etc. Entonces, este libro, yo creo que utilizando esos ejemplos, esos arquetipos, nos da una visión muy, pero que muy potente y a las personas que lo han leído les ha llegado bastante profundo. Y de nuevo, os he dejado por aquí varios de los vídeos que hice sobre este libro, que como veis estaba más bastante trabajado, así que también os lo recomendaría. Si ya habéis leído El camino del hombre superior y no habéis leído este, pues darle caña porque os va a encantar. Arquetipos para una nueva masculinidad. Bueno, y vamos con el tercer libro. Este sí que es bastante menos conocido. Se llama Iron John y tiene como subtítulo El hombre y la masculinidad de Robert Bly. Y este libro se basa en ese cuento de Iron John de los hermanos Grimm y en base a ese cuento te va contando las diferentes fases que tiene que recorrer cada hombre desde la infancia, no solo a nivel físico, de la infancia a la madurez, sino también un poco a nivel emocional, a nivel de su propio desarrollo, desde
sanar la relación con su padre, la herida de la infancia, el estar mucho más en contacto con su lado más salvaje, con su lado más masculino y ancestral, la relación con las mujeres. La verdad es que es un libro un poquito más largo y ya te comentaba que es una estructura diferente, puesto que se basa en un cuento, entonces te va explicando diferentes o te va mostrando diferentes fragmentos de ese cuento y luego se va metiendo en profundidad e interpretándolo un poco desde el aspecto de la masculinidad. A mí me gustó mucho porque ya digo que es un libro diferente y si buscas, si ya has leído estos otros dos primeros, el del Camino del Hombre Superior y Arquetipos para una nueva masculinidad, este libro a mí me gustó bastante y la verdad es que me lo he trabajado mucho. Así que nada, esta sería nuestra tercera recomendación, Iron John. En cuarto lugar, voy a hacer una recomendación doble, y es que este libro es poco conocido, se llama The Way of Men, y de hecho no está traducido todavía al castellano, pero sí que os lo asociaría con este otro libro, que es de un autor español, que es de Francisco Fortuño, que se llama Círculos de Hombres, y al fin y al cabo, aunque no son exactamente lo mismo, para mí este libro habla de, bueno, primero el de Jack Donovan, el de The Way of Men, habla de la importancia de volver otra vez al apoyo entre hombres, a crear entornos masculinos, a tratar de buscar ese refugio dentro de otros hombres que de nuevo tienen una forma de comunicación similar a nosotros, que afrontan retos similares a nosotros mismos y que esos espacios pues con el tiempo han ido desapareciendo y al final nos mezclamos demasiado con nuestra pareja y con pues quizás otras mujeres de nuestro entorno, pero nos olvidamos de seguir fomentando esos entornos más masculinos que al final potencian y refuerzan esa energía masculina que tanto necesitamos. Entonces, claro, yo este lo asocio con Círculos de Hombres de Francisco Fortuño, porque al leer este primero de The Way of Men empecé a entender esa necesidad de buscar esos entornos masculinos y cuando ya encontré este libro de Francisco Fortuño de cómo crear círculos de hombres, lo empecé a entender más a nivel práctico, ¿no? De aquello que me decía el libro de Jack Donovan, que era algo que a lo que teníamos que recurrir, pues cómo hacerlo, ¿no? Y de hecho, gracias a este libro de Francisco Fortuño, pues yo mismo también traté de crear mi propio círculo de hombres, que a día de hoy pues llevamos ya varios meses con ello y que es una experiencia increíble. Así que si a lo mejor todo este tema de crear entornos masculinos es algo de lo cual careces en tu vida y no sabes un poquito por dónde arrancar, pues te recomiendo estos dos libros que te van a dar primero una visión teórica y un poco más profunda y por otro lado una más práctica sobre, oye, ¿cómo puedes tú buscar esos entornos? Y si no existen, pues ¿cómo podrías tú crearlos? Creo que es importantísimo a día de hoy. The Way of Men y Círculos de Hombres. Y ahora vamos con una temática un poquito diferente. Y claro, hemos estado hablando de masculinidad, de cómo ser hombres más equilibrados, de cómo ser más auténticos, etc. Pero, por supuesto, algo muy importante es, si eres hombre, cómo es tu relación con las mujeres, porque al final está muy asociado. Cómo eres tú como hombre se transmite directamente a cómo te relacionas tú con las mujeres, cómo son tus relaciones de pareja, etc. Y en este sentido, sobre esta temática, que sería reconocida como la temática de seducción, entre comillas, hay un libro que es un clásico, que se llama The Game. Si no lo conocéis, es del autor Neil Strauss. Es bastante gordo y al final habla de un personaje que es real, que se llama Mystery, que era digamos que una estrella dentro del mundo de lo que se llaman los pick-up artists, que son pues aquellas personas que a lo mejor iban a las discotecas o incluso por la propia calle tratando de hablar con las mujeres y de seducirlas y utilizar pues ciertas técnicas para poder, en cierta manera, pues generar esa seducción que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, este libro generó mucha controversia porque en base a estas técnicas, pues mucha gente empezó a utilizarlas y empezó a obtener resultados. ¿Qué es lo que pasaba también? Que estas técnicas eran un poquito, digamos que mecánicas o enlatadas, como se solía decir, entonces sin tener tú que mostrar quién eras realmente, sino utilizando estas técnicas que se explicaban en el libro, pues conseguías seducir a esas mujeres, ¿no? Pero en realidad no lo hacías desde un aspecto de autenticidad. Entonces, creo que es un libro muy interesante para entender un poco el mundo de la seducción
y sobre todo pues como una de sus primeras Biblias. Digamos que esto es el libro más importante de lo que se llamaba la seducción clásica. O sea que si nunca os he oído hablar de esto, creo que como hombre esto es un libro que te puede resultar bastante impactante y llamativo. Pero si vamos un pasito más allá, después de leer este libro sí que te recomendaría el siguiente. Y es que si conoces al autor Mark Manson, que escribió El sutil arte de que todo te importa una mierda, que fue un bestseller y fue súper conocido, y además creo que es un libro que por lo visto estaba muy bien, yo no lo leí, pero sí que llegué buscando libros de masculinidad, de seducción, etcétera, pues llegué a este libro que se llama Models. El nombre para mí es un poco desastroso, porque la verdad que lo ves así, y bueno, pues con esta corbata, y dices, pero bueno, ¿aquí de qué me van a hablar, no? Pero sí que es verdad que Mark Manson es un autor muy, muy bueno, y a mí el libro me gustó mucho porque trataba la temática del libro que os acabo de comentar, del de The Game, pero lo hablaba desde un aspecto mucho más de autenticidad, es decir, no de tratar de representar un personaje, sino de tú mismo tratar de afinar los aspectos principales de tu vida como hombre y de encarnar todos esos aspectos que has potenciado tratando de mostrarte hacia afuera de la forma más auténtica posible. Y de esta forma, siendo auténtico, eres capaz de seducir de una forma mucho más natural. Entonces yo conecté muchísimo más con este libro y sí que yo creo que sería muy interesante si leéis el anterior, el de The Game, pues pasar después por esta versión de Mark Manson mucho más completa y equilibrada desde mi punto de vista. Y para terminar, el libro con el que me voy a quedar es para mí también uno de los favoritos y más potentes. Es un libro muy controvertido, se llama The Rational Male, el hombre racional, y el autor se llama Rollo Tomassi. También digamos que es un libro de la temática de seducción, pero sí que es verdad que se basa en muchos temas de la biología, ¿no? De cómo funciona el hombre, cómo funciona la mujer, cuál es un poco la estrategia reproductiva del hombre, cuál es la estrategia reproductiva de la mujer, y digamos que basándose en esta temática aprendes muchas cosas que realmente te impactan. Habla del valor de mercado sexual, de tanto de hombres como de mujeres, de los rangos de edad, te habla de temas como la hipergamia, que es la estrategia reproductiva de la mujer. Es un libro muy, muy potente y que te da unas ideas que probablemente te puedan estallar la cabeza. Rollo Tomassi tiene yo creo que otros 4 libros más y sinceramente a mí este me impactó mucho. Este libro solo está en inglés, que yo sepa hasta ahora, no está traducido al castellano. Así que bueno, solo lo vas a poder leer si sabes leer en inglés. Pero vamos, si ese es el caso, te lo recomiendo profundamente porque a mí este libro pues yo creo que es uno de esos que tienes que leer muchas veces para tratar de integrar las ideas y sobre todo muchas de ellas van en contra de lo que vemos un poco en el día a día, en la sociedad, lo que se nos fomenta, lo que vemos en las películas de Hollywood, de Disney, etcétera, que nos han distorsionado tanto la mente. Estas serían las 8 recomendaciones que te voy a dejar hoy por aquí sobre los libros más potentes para el hombre a día de hoy. Espero que te haya gustado. La verdad es que hay bastante material y yo creo que al final ninguno te va a dar una respuesta clave sobre la cual una vez que has leído estos libros pues ya lo tienes todo claro. Pero sí que creo que por lo menos te va a poder dar otro tipo de visiones mucho más completas y equilibradas y además pues como estábamos diciendo sobre diferentes temas, ¿no? Por un lado sobre el tema del propósito, sobre cómo ser un hombre más equilibrado, sobre cómo buscar un poquito más entornos masculinos, sobre cómo poder relacionarnos con las mujeres de una forma mucho más auténtica, de una forma mucho más masculina y menos de lo que se nos está vendiendo hoy en día en la sociedad, de lo cual pues se quejan tanto hombres como mujeres. Así que, bueno, pues me gustaría también pedirte que si te has leído alguno de estos libros, que pongas en comentarios tus experiencias y si hay alguno más que consideres que se me puede haber quedado y que es muy interesante relacionado con esta temática que podamos también abordar, pues también que me lo dejes en los comentarios. Y por supuesto, si te ha gustado el vídeo de hoy, que le des un like, que lo compartas con otras personas que le puede interesar y que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía.
que ya sabes que me ayuda muchísimo. Y sin más, pues nada, ya lo dejamos por aquí, nos vemos la semana que viene y espero que te leas alguno de los libros y me des tu opinión. Buen día.